Listo, maestro, podemos iniciar. Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos nuevamente con nuestras transmisiones en vivo, todos los que están en la plataforma. Sean todos ustedes bienvenidos a Facebook. Yo soy Vladimir Ramírez, soy el representante legal de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Reciban un saludo de nuestro presidente, el doctor Alejandro Hernández Cárdenas, y nuestro vicepresidente, el doctor Arturo Zamora. Pues bien, no tengo mucho que decir. No sé, licenciada Itzel, usted va a presentar al maestro José Carlos. Así, colegas, el día Bienven- de hoy tenemos el honor de Bienvenidos. estar con el maestro José Carlos Hernández Aguilar, quien es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma en Chihuahua, máster en Gestión de Sistemas de Seguridad Pública por la Escuela Estatal de Policía, doctor en Sistemas Penales y Política Criminal, egresado de CESCI-JUC, delegado en el estado de Chihuahua de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. También es experto en alta dirección en áreas de seguridad pública, exagente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, exagente del Ministerio Público Federal por la designación especial de la PGR, jefe del Departamento de Desarrollo Policial e Innovación de la Escuela Estatal de Policía de Chihuahua, subdirector de la misma escuela, exdirector de Centros Estatales de Reinserción Social en Chihuahua, director titular de Centros Federales de Readaptación Social de Alta Seguridad, consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, candidato de la presidencia de la misma, conferencista nacional e internacional de los Estados Unidos por su capacitación en el combate de pandillas y la delincuencia organizada. También es catedrático del Instituto Estatal de Seguridad Pública y de la Federación Mexicana. También es docente en especializaciones en investigación criminal, en seguridad nacional, protocolo de Estambul. Autor de libros Revolución en el Panteón, Mi vida frente al crimen, cuenta con 32 años al servicio de la docencia y 24 en el servicio público. En el año 2006 fue condecorado como ciudadano distinguido en Chihuahua y en 2008 recibió la medalla al mérito chihuahuense Benito Juárez, articulista en medios de comunicación local y nacional. Actualmente es catedrático, instructor nacional, internacional en rubros de seguridad pública y de la seguridad nacional. ¿Algo más que usted nos desee compartir, maestro? Muchísimas gracias, es todo. Gracias por la presentación. Al contrario, es un gusto y un honor para mí estar en su ponencia. Así que podemos dar inicio cuando usted guste. Sean todas y todos bienvenidos a esta reunión entre amigos, la cual lleva por título Seguridad Nacional. Estos 60 minutos que estaremos todos juntos compartiendo este tema tan fuerte, tan álgido en materia de seguridad. Así que me da muchísimo gusto la invitación que me extiende la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística por medio de sus directivos, el presidente, vicepresidente, representante legal y por supuesto el director para compartir estas experiencias junto con ustedes. Nada más que me dé oportunidad aquí de, permítame un segundo, de cambiar la proyección. Iniciamos con un axioma, una reflexión que va muy ad hoc a esta plática del día de hoy. Una nación segura, seguramente es una gran nación. Con esta reflexión se circunscribe el tema de la seguridad nacional. Una nación segura, seguramente es una gran nación. Para nadie es un secreto que a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha existido la necesidad de la protección de bienes, de personas y en su momento de materiales y de servicios. De la prehistoria misma, de la aparición misma del ser humano en la Tierra, siempre existió la necesidad de protección y la distribución de tareas entre quienes vivían en aquellos prehistóricos tiempos. El tiempo avanza y entonces se crean diversas sistemas de vida y diversas formas de existencia.
y entonces se crea en el mundo el llamado pacto social, en el cual había la necesidad de instaurar normas. Si bien es cierto, no eran normas jurídicas, eran normas que se volvían necesarias por motivo de la convivencia misma entre las personas. Porque no faltaba quien se arrebatara el alimento, quien usurpara o despojara de una propiedad a otra persona, quien violentara a otro, y entonces se crea un pacto a través de normas expresas y otras de normas sobreentendidas. Y es entonces cuando se vuelve necesario la creación obligatoria de esas normas a través de las normas jurídicas. Hasta que finalmente se extiende a nuestro país, a nuestra nación, en ese México prehispánico, donde antes de la colonización, antes de la conquista por parte de España, también había normas, había leyes religiosas, leyes morales muy ad hoc a las costumbres y a la convivencia misma entre los mayas, entre los aztecas, entre los tlaxcaltecas, por las mismas guerras que había, poder, la pelea por el territorio y una serie de conflictos que el ser humano ha creado a lo largo de su existencia en este mundo. Para no agotar todo el tiempo en la historia de la seguridad, simplemente debemos decir que se ha vuelto imperativo, se ha vuelto de manera jurídica la necesidad de la implementación de normas de derecho a través de leyes para la protección de bienes, servicios, personas y sobre todo la vida y la libertad. Cuando existe la convivencia entre naciones, también prevalece un cúmulo de problemas entre las mismas y esto hace que se vulnere la seguridad no solamente de un territorio, sino la seguridad de las naciones. Existe de manera doctrinal algunos tipos de seguridad. Ahorita de entrada haremos una conceptualización muy sucinta, muy breve de los tipos de seguridad. De entrada diremos que existen 4 tipos de seguridad: la pública, la ciudadana, la humana y la nacional, como puede usted ver ahí en su pantalla. La misma Constitución Política, en su artículo 21, en el cardinal 21, claramente establece el concepto de seguridad pública. Al referirnos que es una función del Estado, está a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyo fin es salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, contribuyendo a la generación y preservación del orden público y social. Y ojo, la misma Carta Magna establece que la seguridad pública comprende la prevención, la investigación, así como la persecución de los delitos y la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley. Y la misma Carta Magna más adelante establece una serie de axiologías o valores en cuanto a la seguridad pública y en cuanto a las instituciones de la seguridad pública. El ciclo que comprende la seguridad pública, pues, de acuerdo al pacto supremo llamado Constitución Política, es desde la tarea preventiva, pasando por la investigación, persecución y finalmente sanción de las faltas administrativas y los delitos. Eso es la seguridad pública. Sin embargo, también la doctrina ha establecido la seguridad ciudadana, donde entra entonces también como una obligación y como un derecho de la sociedad, de la ciudadanía. En esta búsqueda de un correcto orden de derecho, mediante la sana convivencia entre todos los grupos sociales, la sociedad, colegas, amigas y amigos, no es un conjunto de personas. La sociedad es un conjunto de grupos, el cual tiene cada uno su rol o papel específicos, de acuerdo al concepto de Emilio Durkheim, que es uno de los grandes padres de la sociología moderna. Si cada grupo entendiera el rol y papel por el cual fue creado y lo hiciera vigente y lo hiciera palpable, no estaríamos pasando por esta hecatombe de violencia, las entidades federativas en la
en la misma República Mexicana o en las relaciones internacionales. De ahí entonces, esto nos lleva a entender como un principio universal la seguridad humana, que es un enfoque que va a ayudar sobre todo a los Estados miembros de la comunidad internacional, Estados miembros de la ONU, por supuesto, para determinar y superar las dificultades que se generan a través de la supervivencia, medios de subsistencia y la propia dignidad de sus ciudadanos. Sin embargo, de acuerdo a esta resolución 66, la seguridad humana se encuentra acotada únicamente a los Estados miembros. Bueno, y los estados que no forman parte de esa comunidad internacional de la cual México sí pertenece, ¿para ellos no priva la seguridad humana? ¿O cómo está la situación? Por eso este concepto nos parece un poquito acotado. La seguridad humana debemos entender que su función es proteger las amenazas que sean críticas o generalizadas en la esencia vital de toda la vida humana, ya que integra 3 libertades: la seguridad humana, libertad del miedo, libertad de la necesidad y la libertad para vivir con dignidad. Ante esta reflexión y como un análisis constructivista, cabría entonces la reflexión: ¿en México estamos libres de miedo? ¿En México no hay miedo a la violencia? ¿No hay miedo al terrorismo? ¿No hay miedo al narcotráfico? ¿No, las mujeres no tienen miedo en México? O segunda misión o fin de la seguridad humana está la libertad de la necesidad, o bien quitar la miseria. ¿Y qué acaso México no es un país con altísimos niveles de pobreza y pobreza extrema y personas en situación de calle? Y cada vez sin politizar, que quede claro, sin politizar, que no es propio de esta plática entre amigos, como lo dije al principio, no es el fin ni es mi estilo politizar, pero sin embargo tenemos que acotar también, porque la criminología abarca el conocimiento de estos fenómenos que son tan lacerantes para la sociedad. México no es un país pobre, México no es un país que cada vez entra en una crisis de desempleo. Y como tercera misión de la seguridad humana, la libertad para vivir con dignidad. Y por eso México ocupa el segundo lugar mundial en crímenes de odio con motivo de la diversidad sexual, solo superados por Brasil. Y porque en México hay libertad para vivir con dignidad, somos de entre el top 10 de los países en materia de feminicidios. Qué triste y qué lamentable que tengan que decirles que México odia a sus mujeres. Cada vez crece desmesuradamente los números en materia de feminicidios, en materia de secuestros, en materia de crimen organizado. Y esto es algo bastante lamentable. Entonces, sí queda mucho que decir. Este tipo de amenazas a la seguridad humana, como la seguridad económica, la alimentaria, la de salud, donde no hay medicinas en ningún estado de la República o en casi ninguno, donde escasea el alimento, donde escasea el medicamento, donde escasea los materiales en materia de emergencia sanitaria. Una amenaza a la seguridad humana es la seguridad ambiental, personal, comunitaria y política. Vivimos un país completamente polarizado. Yéndome un poquito más al tema que nos ocupa el día de hoy, por el cual tuve el altísimo honor de ser invitado, debo decirles que el mismo Plan Nacional de Desarrollo define el actual de este gobierno, define la seguridad nacional como la condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera. Si podemos analizar o escudriñar así con detenimiento este concepto, nos parece un concepto un poco más bélico, un poco que se encuentra a la defensiva, condición indispensable para garantizar la integridad y soberanía nacionales libres de amenazas al Estado. O sea, que hay seguridad nacional cuando se encuentra libre de amenazas al Estado,
buscando construir una paz duradera y fructífera. Más que un concepto proactivo, es un concepto que nos parece más a la defensiva, de ataques, digamos, de otras naciones, de otras soberanías. La misma ley en materia de seguridad nacional, el cual fue promulgada en fecha reciente, 2005, no es posible que después de tantos años y viviendo estos catástrofes en materia ambiental, en materia de seguridad pública, en materia de seguridad nacional, en materia de delincuencia organizada, tanto nacional como transnacional, apenas se estén haciendo reformas a esta ley que fue promulgada, como acabo de citar, en el 2005. Esta ley secundaria define como las acciones destinadas de manera inmediata y directa para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a y establece una serie de condiciones por las cuales se debe proteger al Estado mexicano de esas amenazas. Quisiera comentarles brevemente, y que quede claro que no es un comercial, el día 17 de este mes tendremos el alto honor que me concede la Federación Mexicana de Criminología de coordinar e iniciar un proyecto, un diplomado, que es un diplomado en seguridad nacional, donde veremos durante 10 módulos de una manera pormenorizada y detallada todo este tipo de temas que son tan delicados y que en realidad, ahorita lo vamos a ver, cómo han lastimado y lacerado a nuestra soberanía nacional. Hace algunos ayeres tuvimos la oportunidad en un diplomado parecido conceptualizar a la seguridad nacional de la siguiente manera, y está en su pantalla. Y vamos a ver conmigo, es la condición consustancial de un país a fin de proteger su soberanía, su plena libertad, su desarrollo y los más preciados derechos de su pueblo, garantizando permanentemente la paz interna a través de principios constitucionales y derechos humanos que les son propios. Como si fuese una naranja y desgajando, partiendo esta naranja en gajitos para poderla disfrutar. Permítanme fraccionar este concepto que con mucho respeto hemos abonado, repito, con mucho respeto, hemos intentado abonar a la ciencia criminológica en su vertiente seguridad nacional. Desde nuestro punto de vista, la seguridad nacional, amigas y amigos, escuchen y con atención vean junto conmigo, es la condición consustancial de un país. ¿Qué es eso, doctor José Carlos? ¿Qué es eso? Es que es la caracterización, es la situación propia, inherente, concomitante, consustancial de una nación. No puede existir una nación sin seguridad nacional. Tiene que haber instrumentos tangibles, instrumentos sistemáticos para garantizar desde nuestro punto de vista 4 elementos necesarios. Primero, su soberanía. Entendida esta como el máximo poder o autoridad suprema que tiene un pueblo, a través de los instrumentos legales que ha creado precisamente la soberanía nacional, consagrados tanto en el Pacto Supremo como en sus leyes secundarias. Segundo, para garantizar y proteger su plena libertad. ¿Cómo? Sí, su plena libertad con ese entendimiento de independencia completa de otras naciones, porque México es un país soberano, es un país completamente independiente. Tercera y penúltima condición o lo que protege la soberanía, la seguridad nacional, su desarrollo. Un país que no tiene protegido su desarrollo, una nación que no tiene protegida o protegido el desarrollo de sus ciudadanos y ciudadanas, va en declive y va encaminado al fracaso. Parte de la seguridad nacional es proteger el desarrollo como la alta capacidad de progreso interno de una manera integral y plena, en ese progresismo
individual y en ese progresismo colectivo que le dan vida a este México. Y por último, los más preciados derechos de su pueblo. Claro, como esa máxima expresión de reconocimiento de derechos que son adquiridos a lo largo de la historia y que le son propios, como sus derechos humanos por los cuales México ha luchado a través de dos formas, garantizando de una manera permanente o perpetua la paz interna. Claro, nuestro México está obligado a buscar la paz interna de una manera permanente a través de instrumentos legales, sus propias instituciones que no pueden ser vulneradas por nada ni por nadie. No podemos, amigos y amigas, institucionalizar la violencia para legalizar esa violencia. Por eso es importante las acciones preventivas y, llegado el caso, esas acciones reactivas ante la delincuencia común o organizada, siempre y cuando se respete, por último, sus principios individuales y derechos humanos que le son propios, obviamente, y de los cuales México forma parte. Así lo establece el artículo 1 y el cardenal 133 del Pacto Supremo. Y existen, de acuerdo a esta ley, varios principios en materia de seguridad nacional. De una forma nada más de citarlo, no puedo detenerme porque el tiempo es rápido ahorita en esta última media hora que me queda y porque estoy realmente muy emocionado de compartirles tantas cosas. Los principios de legalidad, de responsabilidad, de respeto, obviamente, a los derechos fundamentales de protección a la persona como tal. Garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación. Ojalá y estos principios realmente se llevasen a cabo uno por uno y que no quedasen únicamente como una axiología o valores constitucionales, sino que realmente la seguridad nacional se rigiera por esos principios de manera tangible, real, que es el fin de esta preparación o esta conferencia, que por qué no puede dar pauta a este diplomado que vamos a iniciar en lo subsecuente. La misma ley habla de 13 amenazas a la seguridad nacional, 3 amenazas que son concomitantes o propias cuando ha sido vulnerada esa seguridad nacional, como ya ha quedado definida de 3 maneras hace unos 5 minutos. Es importante entender entonces que debe existir, antes de un estado reactivo, una prevención del delito como primera función del Estado en materia de seguridad pública y seguridad nacional. Podemos definir como la prevención del delito, como esta disuasión proactiva. Dije proactiva. Ojo, dije proactiva antes de darse el hecho delictivo. Es la disuasión proactiva, tangible y eficiente de hechos delictivos. Y fíjense bien, como resultado de correctas, puntuales políticas públicas que son establecidas en la ley, pero que son materializadas de manera integral entre sociedad y gobierno. La prevención del delito no es únicamente una competencia gubernamental, sino cumple una gran función la sociedad en esta tarea preventiva del delito contra esa delincuencia común y organizada. Entonces se conforma lo que le hemos llamado la triada preventiva. Tiene que intervenir con el imperio la ley, y uniendo a la ley a la sociedad y gobierno. Solo así tendremos auténticas políticas públicas en materia de seguridad pública y seguridad nacional. Por eso, amigas y amigos, cada vez es más frecuente ver en los instrumentos legales mexicanos, refiriéndose a ley nacional, ley general, cada vez existe la necesidad y que nos parece correcta de esa armonización legislativa a través de la llamada competencia concurrente. ¿Y qué es eso, doctor? Cuando intervienen
en materia de prevención, investigación, persecución y sanción de delitos, tanto las autoridades de las entidades federativas como las propias de la federación. Es que tienen que estar armonizadas, es que tienen que estar totalmente unidas entre sí para poder exterminar este flagelo que por más de 40 años ha trastornado al Estado mexicano. Y vemos con frecuencia, por ejemplo, por citar 3 ejemplos, Ley General para prevenir los delitos en materia de secuestro, Ley General en materia de desaparición forzada, Ley General para la trata de personas, Código Nacional, es la llamada competencia concurrente, y tiene que ser. México tiene que abrirse, al menos por lo pronto en materia legislativa, a esa unificación, ya a esa codificación nacional para hacer frente a la delincuencia en sus vertientes. ¿Cuáles vertientes? Común, organizada. Por delincuencia podemos entender desde nuestra trinchera como esa serie de conductas, ya sean individuales o colectivas, que transgreden la paz y el orden que la sociedad previamente ha establecido a través de instrumentos legales donde los considera como delito. Por eso, desde el punto de vista de la territorialidad y de la competencia, podemos hablar de delincuencia común y delincuencia organizada, esta última de carácter local, de carácter nacional y finalmente delincuencia transnacional. Hay autores que hablan de delincuencia internacional. Por el tiempo que está completamente limitado el día de hoy, debemos decir que hay delincuencia local, nacional, transnacional. Esta última es la que opera en 2 o más países. Si ustedes me permiten abonar para esta plática, la delincuencia común son acciones o omisiones consideradas como delictivas por los instrumentos penales y que como transgresoras del orden preestablecido, ojo, preestablecido por una entidad federativa, no trascienden su escala geográfica ni proporcionalidad ejecutora tipificada de diversa manera. La misma ley en la materia establece lo que es delincuencia organizada. Permítame un segundo. Lo que es delincuencia organizada. Sin embargo, consideramos que el concepto se encuentra constreñido a que ya por el hecho de reunirse ya es delincuencia organizada. Es el único delito de todos los instrumentos penales en México que por el hecho de estar reunidos para planear alguna acción delictiva ya es delincuencia organizada. Fíjense, la reunión de hecho ya es delincuencia organizada. Son temas realmente súper interesantes que tienen que verse con un prisma completamente objetivo. Tienen que verse con lupa, renglón por renglón, para entender la dimensión de lo que es la seguridad nacional y no confundirnos con la seguridad pública o con la seguridad ciudadana o con la seguridad humana. Vuelvo a reiterar, hace unos instantes pudimos definir seguridad nacional. Un hecho tan terrible que han padecido varios países es el terrorismo. Por eso cabe la pregunta, ¿el terrorismo es un problema de seguridad nacional? La respuesta es obvia. Claro que es un problema de seguridad nacional. Y por ahí alguno de ustedes me podría preguntar, que con toda seguridad me pueden preguntar, oiga doctor, entonces en México hay terrorismo. De entrada, el Estado mexicano se niega a reconocer que en México hay terroristas. Recientemente en Tamaulipas, días más, días menos, hace mes y medio, México se cimbró con la terrible noticia que en esa entidad federativa un comando armado a diestra y siniestra con armas de alto calibre
dispara a ciudadanos que se encontraban a su paso. Ya no digamos miembros del cártel contrario, no. Gente civil que nada tiene que ver con cárteles o con la guerra o la pelea entre ellos. Dentro de esa gente que falleció, que suman alrededor de 15 personas, había gente de la tercera edad, jóvenes, mujeres, cuerpos regados por doquier en esa zona. ¿Y qué acaso eso no es terrorismo? ¿Cuándo entonces, de acuerdo a la ley, el Estado mexicano va a reconocer que en México hay grupos terroristas? ¿O qué acaso tienen que intervenir o llegar aquí ETA o la Mara Salvatrucha a hacer su caos u otros grupos terroristas? Miren, no nos confundamos. El terrorismo, simple y llanamente, el Código Penal Federal lo tipifica en su artículo 139. Pero miren, está en su pantalla. El Código Penal da una serie de características y elementos materiales que los quiere como que ampliar, pero al mismo tiempo los acota, los limita. Y está subrayado a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, y lo da una serie de elementos materiales. Dice material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación, instrumentos que emitan radiaciones, bla, 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 bla. Y habla de explosivos o armas de fuego, o por incendio, o por cualquier otro medio. Dice aquí, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios o en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población. Y entonces me asalta la pregunta, ¿qué acaso el hecho tan terrible sucedido en Tamaulipas no fue un acto terrorista? Desde nuestra perspectiva y en materia de seguridad nacional, entendemos el terrorismo, amigas y amigos que me escuchan de todo el país y allende sus fronteras. Podemos entender el terrorismo como la más profunda y violenta materialización, ojo, más profunda y violenta materialización del alarma y el terror, perpetrada dolosamente sobre un colectivo humano, ya sea por uno o varios grupos subversivos. ¿Cuál subversivos? Lo que sea, subversivos. Para la imposición o consumación de su doctrina, de sus ideales, pues. Para amenazas, para destrucción del orden público, atentados contra la soberanía nacional o el sometimiento político hacia un gobierno en específico, transgrediendo gravemente los más preciados derechos humanos de la población. Es un concepto lato sensu, es un concepto que abona más a la idea de la seguridad nacional y no está limitado a que use combustible nuclear, armas químicas, biológicas, material radioactivo, porque por tanto decir tantas características finalmente se encuentra limitado. Fíjense qué temas tan interesantes, lástima que es una hora. Lástima que tenemos una hora, pero me encantaría estar hasta 2, 3 horas con ustedes, o por qué no invitarlos a que cursen este diplomado tan especial que está hecho de manera científica y de manera de la experiencia de los docentes que ahí intervendrán. El pandillaje. Tengan mucho cuidado con lo que voy a tocar, porque John Sullivan establece, es un autor estudioso de las pandillas, y establece 3 tipos de pandillas. Pero permítanme darles el concepto de pandilla desde nuestra trinchera y que hemos abonado a diversos congresos internacionales en materia de antipandillas a las cuales hemos sido invitados por la Embajada de los Estados Unidos. Es un grupo de personas quienes comparten una semejante identidad psicológica, así como costumbres y sentimientos muy afines, como reflejo de una descomposición integral individual y la que se manifiesta a través de conductas
antisociales o delincuenciales, que no es lo mismo, conductas antisociales o delincuenciales, desarrollando así sus propias normas y criterios de pertenencia. Y para irme rapidito, John Sullivan establece 3 tipos de pandillas. Las de primera generación, que son las pandillas callejeras, los cholitos, los esquineros, los que andan ahí rayando, grafiteando, que no tienen más que el liderazgo cerca de su barrio, de su cuadra. John Sullivan dice segunda generación. Bueno, aquí ya implica un área geográfica más amplia, como por ejemplo toda una ciudad y donde participan en narcomenudeo. Y finalmente Sullivan establece un problema de seguridad nacional, las pandillas de tercera generación, de delincuencia incluso transnacional, donde ya emplean una sofisticación y poder, donde se involucran en actividades mercenarias, donde hay trasiego de narcóticos o de droga. Por ejemplo, la famosa Mara Salvatrucha. Pero cuidado con lo que voy a hablar. Y no cuidado que sea peligroso, no, porque hace unos 10 años a la fecha, como un respetuoso analista en materia de seguridad pública y delincuencia organizada, y que implica la seguridad nacional, amigas y amigos, podemos hablar incluso de un pandillaje de cuarta generación o pandillas de cuarta generación. ¿Cuáles son esas? Aquellas que operan directa y exclusivamente para organizaciones criminales internacionales a través de tecnologías sofisticadas y encriptadas sin ninguna restricción. Ojo, ojo todos. Este tipo de pandilleros o pandilleras se camuflajean en altos mandos policiales, políticos, funcionarios y políticos de primer nivel, empresarios exitosos, líderes, criminales, forman parte de la milicia del más alto rango militar. Y ustedes son los primeros de esta conferencia que saben que son los que llamamos pandilleros de cuello alzado. Permítanme decirles que el crimen organizado nacional y transnacional ya les exige a sus empleados, a sus trabajadores o miembros que no anden tatuados. Cada vez tiene que estar más camuflajeado. Aquellos que pertenecen a un cártel, aquellos que pertenecen a un grupo de trata de personas, aquellos que pertenecen a esa pornografía infantil transnacional. Por eso les dije, la seguridad nacional es una situación o la inseguridad nacional que ha lacerado lo más profundo del tejido de una nación como la nuestra. Altos funcionarios que pertenecen no solamente a cárteles, sino a otro tipo de delincuencia organizada. Recuerden que el crimen organizado no se limita al narcotráfico, no. Hay incluso hasta robo de arte y que es transnacional. Ahí vemos algunos ejemplos de pandilleros que le hemos llamado de cuello alzado. La seguridad nacional, amigas y amigos, debe llevarnos finalmente a entender que en una nación no puede haber impunidad, que no puede haber la apocrifología en el combate a la delincuencia, porque el fin principal y último de la seguridad pública y de la seguridad nacional es la justicia. Y la justicia entendida como está usted en su pantalla viendo. La justicia como tal es la intachable. Usted dirá, debería de ser, pero no lo es, doctor. Por eso, si no lo es, la justicia debería ser. Y recuerden, una cosa es el ser o el deber ser que no es. Una nación tiene que buscar como un fin principal la justicia. Y esta se entiende como la intachable, imprescriptible e incuestionable distribución de criterios integrales
para permitir, para prohibir o para sancionar acciones humanas, claro, buscando o en aras de la más suprema y armoniosa convivencia social. Para evitar, amigas y amigos, esta impunidad. ¿Y qué creen? La impunidad no es únicamente la ausencia de sanción real por hechos o por delitos. No, la impunidad también se extiende cuando se ha vulnerado un derecho humano de una persona en México y esta violación o franca violación a los derechos humanos no ha sido atendida. La impunidad no podemos limitarla a la ausencia de una sanción real por parte de la autoridad encargada de imponerla ante alguna acción o omisión. La ley considere como causal o como consecuencia de responsabilidad jurídica. No, también atentatoria de los derechos humanos. Por eso, cuando en México no se previene, no se sanciona y no se persigue a aquellas o aquellos que han cometido actos de terrorismo, de narcotráfico, cuando vemos a un ejército que se encuentra impávido, que se encuentra maniatado de manos o que se encuentra encorbatado de sus pies o que sus armas únicamente parecieran que son una estola o que son una banda como edecanía, entonces estamos teniendo un problema grave de seguridad nacional. Las policías en México, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, el glorioso Ejército Mexicano, no pueden ser ni deben ser rehén de nada ni de nadie. Ellos no pueden ser ni deben ser edecanes ni de la sociedad ni de la delincuencia organizada. El Estado mexicano ha de devolverle a los cuerpos policiales o militares el poder que por derecho les corresponde para volver a instaurar los máximos principios, no solamente de seguridad pública, sino en materia de seguridad nacional, para ser modelo y ejemplo internacional. Se me está agotando el tiempo de una manera vertiginosa. Quisiera únicamente referirme a dos temas o a tres temitas rápido, por si alguien tiene un comentario o una pregunta. Parte de la seguridad nacional para proteger de esa delincuencia transnacional, tenemos este concepto de la geopolítica internacional, que es el estudio objetivo y serio de los efectos geográficos humanos sobre la política y las relaciones internacionales. Por eso, amigos y amigas, hemos entendido la prognosis, y es un concepto que usted no va a encontrar ni en Google, ni en Internet, ni en ningún lado. Todo aquel o aquella estudiosa de los temas de la seguridad pública, sea o no funcionaria o funcionario, debe saber que hay una prognosis geopolítica mundial. ¿Y qué es esto, doctor? Bueno, es el conocimiento anticipado, no adivinar, no predestinar, no estar jugando a ver si pasa, no. Es el conocimiento anticipado, fundado y objetivo que una nación debe tener sobre los cambios humanos y naturales del orbe, así como las políticas públicas internacionales. ¿Para qué, maestro? Para dimensionar proactivamente, o sea, anticipadamente, ese impacto positivo o negativo que pueda acarrearle a esa nación, a fin de brindar respuestas certeras, inmediatas, o en su caso, soluciones tangibles frente a dicho fenómeno globalizador. Es lo que hemos concebido como ese juego de ajedrez que las naciones realiza cada uno de su trinchera para estar precisamente en materia preventiva o en caso que haya una delincuencia organizada transnacional, tomar las medidas pertinentes de manera proactiva, como acabo de mencionar. Y finalmente,
amigas y amigos, no puede haber seguridad nacional y mucho menos seguridad pública si hay vacíos de poder, si hay esa apocrifología, si hay falsedad en las políticas públicas, municipales, estatales, nacionales o incluso internacionales. Los vacíos del poder es la evidente ausencia del gobierno, cualquiera que éste sea. No hay dedicatoria en mis conferencias. Es la evidente ausencia del gobierno, cualquiera que éste sea, en tiempo y en espacio. El abandono simulado de la autoridad, cualquiera que ésta sea. La notoria vacante de un verdadero liderazgo proactivo y combativo contra el avance vertiginoso de esta delincuencia organizada local, nacional y transnacional. Se debe terminar entonces con esa apocrifología del combate a la delincuencia, donde todas las naciones que integramos el orbe, donde cada quien desde su trinchera, desde su espacio soberano, podamos contribuir a la instauración de la paz pública. Y quiero cerrar con la siguiente reflexión que hace el 30 de julio precisamente en un congreso internacional de trata de personas en Bolivia. Tuve la oportunidad de compartirles y que hoy comparto con ustedes. Amigas y amigos, sin duda alguna, los pueblos de América, obviamente que de todo el orbe, pero acotándolo a lo que nos constriñe aquí en América, los pueblos de América han sido víctimas de una globalización de la indiferencia y la violencia, de una gradual y perversa cosificación de las personas, donde las personas son cosas, son números y poco importan sus derechos. Donde las personas somos votos, donde las personas sumamos a una fuerza política. Y voy a repetir, nuestros pueblos de América han sido víctimas de una globalización de la indiferencia y de la violencia, de una gradual y perversa cosificación de las personas, proveniente de un infrenable materialismo y de una egocracia demencial. Ojo, egocracia demencial sin límites. Las personas en América, a través de la trata de personas, de la desaparición forzada como un crimen de Estado, a través del terrorismo, a través del narcotráfico, a través de otros delitos como el secuestro, que han vapuleado, que han lacerado sin piedad y que mantienen arrodillado al Estado mexicano. Eso ha hecho que se entienda que las personas no somos tal, somos cosas. Y entonces es cuando entraría la seguridad nacional al quite, a través de sus instrumentos constitucionales y el resto de los instrumentos y acuerdos en materia de derechos humanos e instrumentos penales para desterrar este flagelo delincuencial, como repito por cuarta y última ocasión, ha vapuleado sin piedad a nuestro Estado mexicano. Ya no les dable, ya no le es dable al Estado mexicano fallar en sus políticas de prevención, de seguridad pública, de seguridad nacional. Ya no hay tiempo para ellos. Amigos y amigas, ya no hay tiempo para ello. No hay tiempo de fallar. El crimen organizado ha avanzado de una manera increíble. Ya no hay tiempo para fracasar ni dejar pasar. Ya no puede haber margen de error, ni estar jugando a políticas sexenales o de trienio en el caso de los municipios, porque lo que hizo el otro no sirve. Tiene que instaurarse una armonización en materia de política, de prevención, de persecución, de investigación
en materia de delincuencia que atañe, en este caso, a la seguridad nacional. Nos quedan 10 minutos. Y si alguien tiene un comentario, permítame porque no veo el chat. Si alguien tiene por aquí, permítame un segundo, abro el chat. Si alguien tiene por aquí algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto trataré de en estos minutos de darle resolución. Aquí de entrada estoy viendo, aquí me cerraron el chat, aquí está. De entrada estoy viendo, dice, ¿qué resultados ha dado la reciente creación de la Guardia Nacional en materia? Perdón, ¿Perdón? que Adelante, perdón. interrumpa. Sí. Perdone usted que le interrumpa. Antes de poder continuar con la sesión de preguntas y respuestas, quiero comentarle dos cositas a los colegas que nos están escuchando. Primero que nada, no se desconecten. Tenemos que compartirles o queremos compartirles e invitarlos a nuestro diplomado. De todos modos, también queremos aprovechar esta oportunidad para proporcionarle este reconocimiento por parte del maestro Vladimir y también de todo el equipo de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística por su gran trayectoria, pero sobre todo por su ponencia el día de hoy. Entonces, este reconocimiento es para usted, maestro. Muchísimas gracias, de verdad muchas gracias. Gracias por este reconocimiento y gracias por la invitación. Hay una serie de preguntas que estoy ahorita apenas observando aquí en el chat y varias están muy enfocadas al éxito o al fracaso de la seguridad de la Guardia Nacional. Precisamente ahorita la licenciada coordinadora de la plataforma nos ha hecho la invitación a este diplomado donde tocaremos temas increíbles de una manera objetiva, de verdad objetiva, clara, científica. No es cuestión de polarizar, ya estamos cansados y cansadas en México de estar tan polarizados por todo el sistema político mexicano. Sin embargo, me preguntan aquí si la Guardia Nacional es la solución. No, no es la solución a la seguridad nacional. Es apenas los inicios para la instauración de un Estado de Derecho. Qué pena que a través, y que quede claro y que se escuche bien en México y más allá de sus fronteras. Y pongan atención todas y todos. Y casi con esto cierro mi intervención. Lo que más ha dañado la seguridad pública en nuestros países, principalmente en México, lo que más ha lastimado a la seguridad nacional es la política y sus políticos. Porque es a través de este sistema de seguridad instaurado en México que pueden ellos perder votos o puede acarrearles votos, creyendo que están apostándole a una verdadera democracia. Lo que más ha lastimado, sin duda alguna, la seguridad pública, la seguridad nacional, es la politización de sus políticas en el combate proactivo, preventivo o persecutorio de la delincuencia común organizada. Y es muy lamentable que muchos gobiernos, para no tener dedicatoria ni etiquetar a nadie en particular, hayan permitido ser doblegados y arrodillados por la delincuencia organizada. Pero es más lamentable cuando muchos gobiernos o integrantes de esos gobiernos son la propia delincuencia organizada. Eso es profundamente lamentable. ¿Cómo hacerle entonces? A través de la profesionalización, a través de la capacitación, pero de en serio, no concursitos baratitos o concursitos, no me refiero a baratos económicos, no, concursos mediocres, no. Se requiere una alta capacitación y profesionalización en materia de las instituciones de seguridad pública y seguridad nacional. Y en esa armonización de políticas públicas, legislativas, de procuración de justicia, de impartición de justicia
en materia policial. Vaya, estar todas las políticas públicas debidamente unidas, porque solamente así, estando unidas, podemos doblegar a la delincuencia común y organizada. Qué triste saber cuando en algún centro penitenciario de alta seguridad, un capo, bueno, entrevisté a varios, y los 4 o 5 coincidieron en tiempos y lugares distintos, que el 30 o 40% de los empleados de su organización son menores de edad, niñas, niños y adolescentes. Es una realidad o un fenómeno delincuencial invisible y del cual no forma parte de las políticas públicas torales en materia de seguridad, cuando ahí está la solución, en la instauración y en la renovación de las familias mexicanas. No todo está perdido, podemos avanzar, podemos crecer y podemos estar unidos para doblegar y someter a esta delincuencia que ha lastimado nuestras naciones, principalmente en América Latina. Quiero agradecer pues finalmente a todas y a todos esta hora que hemos estado juntos y que me dieron pues la oportunidad de compartir un poco de conocimiento doctrinal, legal y de experiencia profesional del que hoy les habla para ver un poquito, una barnizada, así apenas una pincelada del tema tan grande que es la seguridad nacional. No basta una hora, no bastan 30 horas para hablar y dar soluciones tangibles. Amigas y amigos, pareciera que me dan que me pagan por dar publicidad, pero no. Así que su servidor, desde mi trinchera, los invito a que pues vean y analicen este diplomado en materia de seguridad nacional, con opción a certificación, con opción a certificación, donde veremos temas increíbles, desde incluso la investigación del narcotráfico, no solamente nacional, sino transnacional. Veremos la cooptación de autoridades, las redes criminales, donde tocaremos la realidad criminológica internacional en materia de inseguridad, repito, internacional. Es un tema, un curso que está abierto, por supuesto, a todo mundo. Así que ahí me parece que están pasándoles las instrucciones y le están pasando a ustedes alguna parte de la temática. ¿Alguien quiere tomar el micrófono y hacer una pregunta finalmente? No sé si tenga tiempo 5 minutos más. No sé si me pueda robar 5 minutos porque ya es hora de terminar. Claro que sí, maestros. Con gusto, mientras les estoy pasando lo que es el temario del presente diplomado que usted coordina. En este caso, podemos hacer una pregunta más. Usted la puede seleccionar en el chat. Los micrófonos no se pueden activar en esta versión de la plataforma debido Correcto. al tiempo y a la escasez en este caso. Pero sin embargo, colegas, ahora sí que si quedaron maravillados con este curso, ahora imagínense este diplomado que sin duda alguna tenemos ponentes, tenemos mucho material que compartirles y sobre todo está coordinado por alguien que es sumamente preparado. Ahorita mismo ustedes lo acaban de escuchar, entonces realmente es algo imperdible. Este diplomado no hay ninguno igual. Entonces, colegas, de verdad, aprovechemos esta oportunidad que lo tenemos disponible. Así que, Bueno, maestro, podemos vamos. continuar con la pregunta que usted nos diga. Sí, muchísimas gracias. De verdad es un tema sumamente apasionante, la seguridad nacional. Al meternos al estudio profundo de este rubro, nos daremos cuenta la urgente necesidad de cambiar el rumbo en materia de política pública. Y tocaré, porque lo estoy viendo en la serie de preguntas que me están haciendo, para hacerlo de manera sucinta.
desde nuestra trinchera, desde nuestro punto de vista y siendo objetivos, realmente objetivos, yo no pertenezco a ningún partido político, no es así. Pero me parece que el gobierno mexicano, tanto las entidades federativas como el gobierno de la República, tienen que redireccionar en manera armonizada o de manera armonizada las políticas públicas, porque no es a través del ablandamiento, repito, no es a través del ablandamiento de las fuerzas militares, no es a través de la flexibilidad de la Guardia Nacional, no es a través de la edecanía que muchas o muchos cuerpos policiales hacen a la sociedad como será la solución a este problema que parece, o mejor dicho, que no tiene fin. No parece, no tiene fin. Alguien me preguntará, maestro, ¿ya hay solución? Claro que hay solución. No por nada estamos aquí, porque buscamos de manera conjunta una solución proactiva, tangible, preventiva. Claro que sí. Por eso dije, ya no hay tiempo de fallar. Ya no hay tiempo de fallar en las políticas públicas, en materia de seguridad nacional, en materia de prevención y combate eficaz y proactivo contra este monstruo delincuencial, que es la impunidad, el crimen organizado y la corrupción. El pueblo tiene que despertar, la sociedad tiene que despertar, porque no es posible que recibamos migajas, que recibamos migajas de a quienes a que amamos amos. Y termino. Amigos y amigas, el derecho, traducido en leyes justas e incorruptibles, son la esencia, o deberían ser la esencia, la perfecta armonía social, en el más sublime y sagrado respeto a la dignidad natural. Y ese es el fin de la seguridad pública y la seguridad nacional. Establecer una verdadera política de respeto a la dignidad interior y respeto a la dignidad de otras naciones, en esa perfecta armonización o concomitancia de las políticas públicas. Eso es apenas una pincelada, lo que muy seguramente veremos a partir del día 17 de septiembre. Agradezco mucho la atención y quedo a sus órdenes y gracias por participar de manera tan respetuosa y ver tantos chats de felicitación, de agradecimiento. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Maestro, siempre es un gran orgullo el contar contigo en estas, aparte de ser parte del Consejo Consultivo de la Federación. Agradezco como siempre que estés con nosotros dando estas disertaciones excelentes. Hoy hablé con un gran amigo que se va a sumar al diplomado. Es un doctor que fue director del CISEN, gran amigo. Te lo voy a comentar dentro de Claro. poco, pues. Gracias a nombre de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, ya la licenciada Itzel te hizo entrega de tu reconocimiento y pues a todos no se lo pierdan, no se pierdan este diplomado, créanme que siempre tratamos de democratizar el conocimiento, nunca vamos a cobrar inscripción, nunca vamos a cobrar más de lo que se pueda cobrar, no hay muchos por ahí que se quieren hacer millonarios con un solo diplomado, nosotros no, por eso es que tenemos tanta gente inscrita en nuestros diplomados y presencia en más de 15 países. Este diplomado va a ser dictado por grandes ponentes como el maestro y doctor José Carlos, el doctor Noé Cuervo. ¿Quién es el otro docente? El doctor Luis Alfonso Ramos Peña, un Ramos Peña. gran conocedor de la seguridad nacional también. Así es, y un cuarto que va a ser sorpresa, que van a quedar maravillados. Pues muchas gracias. Nuevamente, amigo, te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Mañana tenemos una conferencia online gratuita
No se la pierdan a las 9 de la mañana, perdón, 9 de la noche con el maestro. Si me permiten, voy a ver dónde lo tengo. Con el maestro Francisco Gutiérrez, él es el jefe del Departamento de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Es un gran conocedor, es un gran ponente, él es experto en psicoterapia y aquí está, compartir. En psicoterapia, así lo pueden ver. Mañana se conmemora el Día Internacional contra el Suicidio y va a estar bien interesante porque es un problema de seguridad pública, no de bueno, también es un gran problema de seguridad, de salud mental y salud pública, pero esto es un problema de seguridad pública. Por ahí he visto algunos comentarios muy tristes en Facebook acerca del suicidio. Por ahí vi no me acuerdo en qué página vi que alguien se suicidó y de verdad que comentarios muy burdos, muy absurdos y de criminólogos, de verdad de criminólogos diciendo, pues qué bueno, uno menos y no atiendan a estos cobardes que se matan, o sea, comentarios muy despectivos. Entonces, no se lo pierdan, el maestro Francisco Gutiérrez es especialista en suicidio, él es parte de nuestro claustro docente y pues bien. Nuevamente quiero agradecer a nombre de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. El domingo nos saludamos, maestro José Carlos, también con el conversatorio La realidad del sistema penitenciario en México, con un criminólogo penitenciario, un psicólogo penitenciario, el maestro Carlos, el maestro Cristian Díaz y su servidor vamos a estar con ustedes. Muchas gracias y por siempre somos Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Buenas noches, maestro José Carlos, licenciada Itzel. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego, colegas, que pasen una excelente noche. Damos por terminado el presente curso y nuevamente sean bienvenidos a la ponencia de mañana y sobre todo a nuestro diplomado. Nos, nos dicen que dónde pueden ver aquí en mi Facebook, ahí pueden agregarme, ya no puedo aceptar amigos, pero agréguenme, ahí viene todo. Ahí viene todo para que ustedes puedan seguirme. Muchas gracias. Buenas noches. Ahí en los comentarios lo estoy poniendo. Gracias, licenciada Itzel. Tenga bonita noche. Igualmente, maestro Vladimir, que pase buena noche. Colegas, nos vemos en la próxima.